en el área de gestión de activos, mantenimiento, confiabilidad e integridad. Actualmente pues me desempeño como gerente general de Asset Consulting, mi empresa de consultoría, y soy profesor universitario a nivel de maestría y posgrado en la Universidad de Las Palmas, Gran Canaria, en España, en la maestría micro. Acá en Costa Rica pues soy profesor de Ingeniería de Confiabilidad y Riesgo de la maestría de Electromecánica. A nivel de Colombia pues estoy trabajando con la Universidad Autónoma de Medellín, donde trabajo en la parte de riesgo asociado a lo que es la especialización en gestión de activos. Y bueno, de alguna manera mi experiencia y mi formación académica me han acompañado a lo largo de estos 30 años. Como les dije, soy ingeniero mecánico, tengo estudios en el área de confiabilidad de sistemas, tengo una maestría, soy egresado de la Universidad de Las Palmas, Gran Canaria. Tengo una especialización en evaluación de materiales e inspección de equipos. Tengo 2 maestrías, uno asociada a lo que es confiabilidad y riesgo y otra asociada a lo que es gestión de activos. Ambas con instituciones españolas. Soy un profesional certificado por la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad. A lo largo de estos 30 minutos, 35 minutos, pues vamos a estar conversando de una manera pues lo más ágil posible sobre lo que es el estándar europeo BSN 62740, asociado a lo que es la filosofía de análisis causa-raíz. Vamos a pasearnos por eso rápidamente, por esos 4 puntos, una pequeña introducción sobre el tema. Vamos a abrir el estándar, vamos a conocer el estándar, qué realmente nos está aportando el estándar. Vamos a visualizar de alguna manera esas metodologías. Vamos a romper de alguna manera algunos paradigmas que hay sobre el RCA. Muchas veces hablamos de RCA como una metodología y realmente el estándar nos habla de más de 11 metodologías. Y que bueno, entender que realmente las metodologías por sí solas no funcionan, que es fundamental pues que contemos con una organización preparada para resolver problemas. ¿Okay? Eso es un elemento bien importante y bueno, y eso van a ser de alguna manera los 4 puntos que nos vamos a estar conversando pues en esta hora de compartir conocimiento. Abro esto pues con estas imágenes que nos hablan de que ¿qué sería de nosotros los seres humanos si no existieran o no hubiesen existido o no existieran pues los problemas y si no existiesen, volviendo y entrando al tema de mantenimiento, si no existieran las fallas, si no existieran las fallas recurrentes o las fallas esporádicas, realmente los problemas y las fallas han sido realmente los culpables de nuestra evolución como especie. ¿Ok? Realmente podemos decir que las soluciones realmente muchas veces no se logran solamente identificándolas, sino que uno de los grandes problemas que tenemos como cultura latinoamericana es el proceso de implementación. Y realmente somos muy dados a lo que llamamos emitir soluciones sin analizar. Y nos es muy fácil caer en el ensayo y error, en el costoso ciclo de ensayo y error. Entonces, realmente de nada vale tener un conjunto de metodologías de solución de problemas si no hay un proceso de solución de problemas implantado en el ADN de la organización. Generalmente, pues le decimos muchas veces, gastamos mucho tiempo resolviendo problemas, buscando soluciones y muy poco tiempo implementando. Por lo cual, generalmente nos gusta o caemos generalmente en lo que ya hablamos en el costoso ciclo del ensayo y error. Entonces, quiero iniciar pues, esta introducción preguntándonos cuáles son las razones principales por las que existen las fallas recurrentes en nuestros procesos productivos. Hay un grupo de razones que estoy seguro que ya algunas de ellas les están pasando a ustedes por la mente, ¿no? Y podemos decir entonces que, bueno, la primera es el desconocimiento de nuestros procesos productivos.
¿A qué elementos están sometidos nuestros componentes, nuestros equipos? ¿Cuáles son las condiciones de diseño? ¿Cuáles son las condiciones que exige el proceso? Y realmente desde la etapa de diseño se tomaron en cuenta esos elementos desde el punto de vista de diseño asociado a materiales, a velocidades, ¿cómo se llama? A elementos que generen mecanismos de deterioro o contaminantes que generen mecanismos de deterioro que puedan afectar la vida útil del equipo. Entonces, realmente el desconocimiento del proceso productivo, conjuntamente con la política de pedir tres cotizaciones y comprar la más barata, es lo que definitivamente nos está llevando a la existencia de las fallas recurrentes en nuestros procesos. Ese es uno de los elementos principales. Y que segundo, pues, no existe en nuestra cultura, dentro del ADN no tenemos la cultura de resolver problemas. Realmente estamos inmersos en una cultura reactiva donde estamos apagando fuego día y día y no tenemos tiempo para analizar. Es decir, las emergencias pues es el día a día nuestro y no hay tiempo en la organización para este proceso. Por lo tanto, pues no existe en la organización un proceso consolidado para resolver problemas. ¿Ok? Pueden existir metodologías, pero no existe un proceso consolidado de resolver problemas. Lo que decía anteriormente, pues un alto número de fallas o incidentes no hacen que no haya tiempo para resolver problemas. Hay que producir, ¿sí? Soluciones inefectivas basadas en el ensayo y error es una razón principal. ¿Por qué? Porque, bueno, definitivamente hay una reacción natural del ser humano de cuando nos enfrentamos a un problema, de una vez identificamos soluciones e implementamos soluciones. Y eso nos lleva al costoso ciclo del ensayo y error. Y lo tenemos en nuestro día a día. Imagínense cuántas veces nos hemos ido con una falla que supuestamente es eléctrica de nuestro vehículo al taller y resulta pues que cambiamos bujía, cambiamos cables, cambiamos el arranque, cambiamos pues, y a la final pues nos damos cuenta pues que no era nada de eso, sino que era el alternador, por ejemplo. Entonces, es muy común y parte de lo que buscan todas estas metodologías de solución de problemas es tratar de controlar la reacción natural del ser humano a emitir soluciones sin analizar, porque definitivamente se nos va a llevar al costoso ciclo del ensayo y error. ¿Qué debemos hacer? Pues definitivamente definir el problema, efectuar el análisis de ese problema, identificar cuáles pueden ser esas soluciones costo efectivas, porque un mismo problema puede tener N soluciones. Y hoy día una visión moderna del mantenimiento nos indica que debemos definir el costo, riesgo, beneficio de implementar soluciones. Y por supuesto, los equipos no leen informes. Es decir, generalmente construimos excelentes análisis con las metodologías, pero quedan almacenadas en una carpeta en la biblioteca de cada uno de nosotros, no se implementan. ¿Ok? La implementación de soluciones y el seguimiento es fundamental para cerrar ciclos y realmente poder eliminar la recurrencia de las fallas. Y definitivamente, si queremos prevenir la recurrencia de los eventos indeseados, debemos apuntar a las causas latentes que los están generando. Muchas veces generamos básicamente acciones reactivas hacia de alguna manera, hacia los modos, hacia el síntoma. Y realmente eso es lo que nos lleva a la repetición de los problemas, ¿no? Otro aspecto importante, señores, es que definitivamente la recurrencia de las fallas se elimina en la etapa de diseño. Muchas veces queremos resolver las fallas desde mantenimiento. Y a pesar de que yo mantenga bien un equipo,
Si el equipo lo diseñamos mal, el equipo va a fallar. ¿Ok? Si yo, además, si yo diseñé bien el equipo, pero lo opero mal, el equipo va a fallar. Si yo mantengo bien el equipo, pero a pesar de que lo diseñé bien, lo opero bien, pero lo instalé mal, el equipo va a fallar. Entonces, realmente la integridad del comportamiento de nuestros equipos es una responsabilidad de toda la organización, no es una responsabilidad de mantenimiento. Por lo tanto, todos estos procesos tienen que estar acompañados por toda la organización y generalmente los procesos asociados a la incorporación en el ADN de nuestras organizaciones y en la eliminación de las soluciones inefectivas basadas en el ensayo y error se combaten con el trabajo en equipo. Eso es un elemento muy, muy importante. Otro aspecto bien importante es el desconocimiento de los alcances de las metodologías de solución de problemas. Hay muchas metodologías. A veces queremos utilizar un tanque de guerra para matar una cucaracha. Entonces es importante que conozcamos pues realmente sus fortalezas, sus debilidades, de tal manera de utilizar realmente los elementos mínimos que se requieren para resolver cada uno de los problemas que están presentes. Y esto, pues las soluciones no se implementan, es una de las razones por las cuales también las fallas recurrentes no se eliminan. Porque definitivamente los equipos, como lo dije anteriormente, no leen informes. Hay que implementar, hay que hacer seguimiento y hay que cerrar ciclos para poder definir que realmente las causas se eliminaron. No se efectúa seguimiento de las soluciones, no existe un proceso documentado de manejo del cambio, es decir, el requisito 8.2 de la ISO 55001 nos plantea que es fundamental que exista un proceso documentado de manejo del cambio. Y de entrada, pues, para nadie es un secreto que los documentos más obsoletos de un proceso son los PID. Uno, cuando va a un proceso de implementación de herramientas de confiabilidad y busca los PID para hacer, por ejemplo, un levantamiento de los equipos, te das cuenta que los PID no se parecen en nada a lo que está en campo, ¿no? Entonces, es muy importante pues, que exista dentro de la organización procesos que permitan documentar el cambio. El cambio, la eliminación de estos procesos es uno de los responsables de las fallas y muchas veces asociados a las fallas catastróficas que pueden ocurrir en nuestros procesos. Y otro aspecto muy importante que es muy costoso hoy día capacitar a la gente. Entonces hay un dicho que dice, si es caro capacitar a tu gente, bueno, prueba con la ignorancia. Definitivamente contar con facilitadores calificados que conozcan las metodologías es fundamental para tener éxito en los procesos de eliminación de las fallas recurrentes. Y ahora, la eliminación de las fallas recurrentes es un elemento fundamental, señores, porque allí es donde está la continuidad del proceso. Es decir, la eliminación, cuando hablamos de confiabilidad, estamos hablando de tres grandes procesos detrás de la disponibilidad. Es decir, cuando hablamos de confiabilidad, hablamos de disponibilidad. ¿Por qué de disponibilidad? Porque definitivamente la disponibilidad es lo que permite que un equipo pues, aporte la función para la cual está allí, es decir, producir. Ahora, la indisponibilidad de un equipo pues, es afectada por tres grandes procesos. Los procesos desde el punto de vista de diseño y la fiabilidad. Es decir, la falla de los equipos generalmente es un factor que se incorpora desde el diseño y está asociada a lo que llamamos el concepto de fiabilidad. Hay un segundo concepto que impacta la disponibilidad y es que cada vez que un equipo falla, ¿qué tiempo nos vamos a tardar reparándolo? Y eso se define ¿dónde? Desde el diseño. Es decir, un equipo desde el diseño se debe tomar en cuenta las facilidades de mantenimiento, porque eso va a ayudar a ¿qué? Bueno, a que el tiempo de intervención sea menor. En la medida que ese tiempo por diseño sea menor, pues el equipo va a impactar menos la disponibilidad. Y un tercer factor que afecta a la disponibilidad es la logística de mantenimiento. Podemos tener un equipo muy bien diseñado, un equipo altamente fiable, pero cuando falla definitivamente
nuestra gestión de mantenimiento no tiene repuestos, no tiene gente capacitada y estaba diseñado para mantenerse en 2 horas y resulta que por mantenimiento pues nos tardamos 2 días. Entonces, esto es un elemento importante y por lo tanto podemos decir que todo lo que necesitamos saber para mejorar nuestros procesos productivos está representado o está detrás de las fallas de nuestros procesos. Eso es un elemento bien importante. Y hoy quiero aquí, pues en este webinar, hacerle a ustedes las 4 preguntas de la reactividad que yo llamo, ¿no? Y ustedes pues vayan respondiéndolas ahí dentro de su cabecita cada uno, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿sabían ustedes que al menos el 80%, y cuando digo al menos, estoy siendo conservador, de las fallas que ocurrieron en su proceso el mes pasado, ya habían ocurrido antes? Es decir, que no son fallas nuevas, es decir, son fallas repetitivas. Es decir, que de las últimas 10 fallas que nos ocurrieron, piensen, miren hacia atrás, esas fallas ya han ocurrido anteriormente. ¿Y qué sucede? Nos acostumbramos a ellas. Simplemente nos dedicamos a que, bueno, ya el equipo es así, ya él falla. Y generamos una partida de presupuesto porque ya ahora el equipo falla, ¿sí? Entonces, hay que incorporar y entender que realmente hay una cultura reactiva dentro de la organización que nos está haciendo acostumbrar a que de ese 80% de las fallas que nos están pasando, podemos eliminarlas si establecemos una cultura de eliminación de fallas recurrentes. Sin contar, pues, el impacto que la recurrencia de las fallas tiene cuando sumamos impacto por impacto a lo largo de un año. Es un elemento muy importante. Entonces, respóndanse esa pregunta. La segunda pregunta es que, no sé si sabían ustedes que de ese universo de fallas que nos están ocurriendo o que tenemos en este momento en la planta, solo el 20% de ellas son responsables del 80% del impacto al negocio. Por lo tanto, la identificación, sentarnos en la mesa, toda la organización, e identificar cuáles son esos problemas recurrentes, cuáles son esas fallas recurrentes que nos están amargando la vida, que están haciendo que nuestro proceso sea improductivo, pues identificar ese gran número de fallas, porque pueden ser muchos problemas, pero saber que hay un 20% que está impactando ese 80% nos da sentido de dirección y ya pues permite establecer las estrategias para corto, mediano y largo plazo iniciar un proceso de eliminación. Eso es muy, muy importante. La tercera pregunta es que, ¿sabían ustedes que la única manera de eliminar las fallas recurrentes es llegar a la raíz organización que la están generando? Y muchas veces simplemente le estamos yendo es al síntoma. Entonces se dice que detrás de una falla hay 3 raíces. Hay una raíz física, que es la raíz que vemos cuando el equipo falla, pero detrás de esas raíces hay raíces humanas y hay detrás de la raíz humana hay lo que llamamos la raíz organizacional, que a través de ausencia de procedimientos, a través de decisiones gerenciales, a través de ausencias de metodologías, a través de faltas de comunicación, muchas veces resulta que esos problemas son los que están generando nuestras fallas recurrentes. Y simplemente nos dedicamos a cambiar el sello, a cambiar el rodamiento y resulta que a las 2 semanas volvió a ocurrir la falla porque definitivamente no hemos llegado al tema de las raíces organizacionales. Por supuesto, para poder llegar a las raíces organizacionales tenemos que contar en la organización con una metodología, con un elemento que nos permita resolver problemas. Y eso se debe programar y planificar. Y a eso voy a la cuarta. Es decir, ¿sabían ustedes que aplicar una metodología de análisis causa-raíz sin estar articulada con un plan de solución de problemas en la organización es como si no hicieran nada? Perdieron el tiempo.
Es decir, yo puedo hacer ACR todos los días si quiero, pero si no existe un sistema interconectado en la organización que agarre esos resultados, que alimente ese proceso y que establezca estrategias para hacer seguimiento, documentación y al mismo tiempo celebrar los éxitos en ese proceso de cerrar ciclos, lamentablemente pues esto no va a funcionar. Entonces, definitivamente, hoy quiero regalarles esas 4 preguntas y traten pues de alguna manera de llevarlas. Y estoy seguro que estas 4 preguntas están muy relacionadas con estas razones que vemos aquí por las cuales existen las fallas recurrentes dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, definitivamente, entonces, la pregunta, pues, les pregunto a ustedes. Algunos de ustedes dirán, sí, ya yo lo sabía. Ok, pero si lo sabía, ¿por qué no han actuado? ¿Por qué siguen las fallas recurrentes allí? Pues, y si no lo sabías, pues es tiempo de que empecemos, ¿no? Y hay maneras, pues, de establecer, de programar todos estos procesos a través de estrategias que permitan realmente incorporar en la cultura. Ahora, un elemento fundamental de estos señores es que los procesos o la incorporación de todos estos procesos en una organización de mantenimiento requieren una estructura de la organización para poder establecer la eliminación de la reactividad en la organización de mantenimiento. ¿Y a qué me refiero? Y aquí me voy a soportar en lo que llamamos la norma europea UNE en 17007, que habla de los procesos de mantenimiento. Y los procesos de mantenimiento deben estar incorporados en 4 grandes áreas. Generalmente hay un solo proceso que es el fuerte en las organizaciones, que es el proceso de ejecución. Y existen 3 procesos muy débiles en la organización, que son los procesos de ingeniería de mantenimiento, los procesos de planificación y programación. Por lo tanto, cuando no existen estos 3 procesos previos al proceso de ejecución que alimenten el proceso de ejecución, es muy difícil hacer ingeniería de confiabilidad. Es muy difícil implementar cualquier elemento. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Porque no hay tiempo, ¿por qué? Porque, bueno, la gente está en el 100% de su tiempo apagando incendios. ¿Ok? Entonces, esto es parte de lo que quiero, pues, en esta introducción, compartir y que se lleven hoy de este webinar, ¿no? Ahora quiero compartir con ustedes un poco el enfoque que nos plantea el estándar 62740. Es un estándar europeo que de alguna manera nos viene a decir muchas de las cosas que sabemos y que a veces también confundimos, porque de alguna manera a todo llamamos ACR, vamos a hacer un ACR, pero realmente cuando hablamos de ACR estamos hablando en forma macro de un marco, ¿okay? Y que dentro de ese proceso ACR hay una serie de técnicas diferentes, y eso es parte de lo que en primera instancia este estándar plantea. En primera instancia, esta norma nos plantea los principios básicos de ese gran marco. Hay 5 principios básicos del marco de establecimiento de técnicas de mejora de procesos o eliminación de defectos. Al mismo tiempo, pues, identifica una serie de atributos que nos van a permitir comparar las diferentes técnicas. Hemos hablado de alrededor de 11 técnicas que nos plantea este estándar. Ahorita vamos a mencionar cada una de ellas, ¿no? Describe pues, las fortalezas y debilidades de cada una de ellas. Al final del estándar hace una descripción de cada una de ellas. Y eso es parte de lo que el estándar nos plantea. La intención que tiene, pues, es describir un proceso para explicar cada una de estas técnicas que permiten identificar las raíces que generan los eventos. Esta norma, pues, una norma europea y que, bueno, básicamente lo que busca es mostrar las buenas prácticas en la realización de las metodologías.
Es una norma de carácter general. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede ser aplicada desde la industria petrolera hasta la industria farmacéutica, pasando por qué sé yo, la energética, la salud, en fin, no hay restricciones, ¿ok? Y que, bueno, de alguna manera, ella lo que plantea es un marco donde, bueno, si hay aplicaciones específicas dentro de las organizaciones, pues igualmente ya se alinea. Lo importante es que estos estándares estén en armonía dentro del proceso, es lo que básicamente exige el estándar, ¿no? Entonces, el estándar, el 62740, plantea que el análisis causa-raíz se refiere a cualquier proceso sistemático que identifique factores que contribuyeron a un evento particular de interés en estudio, es decir, a un evento focal que yo quiero analizar. ¿Ok? Entonces, básicamente, el ACR se realiza con el entendimiento de que los eventos se abordan mediante la comprensión de las causas fundamentales en lugar de abordar los síntomas, ¿ok? Y identificar realmente qué es lo que hay detrás de los síntomas para poder eliminarlos, ¿ok? El objetivo fundamental del ACR, de las metodologías de ACR, es revelar las causas raíces que dan origen a un problema para que se pueda cambiar la probabilidad de que el evento ocurra. ¿Ok? Vamos a disminuir la probabilidad de que un evento ocurra. Una distinción importante que se debe hacer es que la ACR se utiliza para analizar generalmente eventos ocurridos y de allí pues su naturaleza reactiva. Pero en el proceso de eliminar, de analizar eventos reactivos, nos permitan identificar patrones, ¿verdad?, de comportamientos que pueden ser extensivos a muchos otros procesos, muchos otros equipos, y eso pues de alguna manera convierte o transforma estas metodologías en unas metodologías proactivas al establecer o al tratar de establecer la disminución de la probabilidad de ocurrencia futura de esta falla que ya me generó. Y que, como lo dijimos al principio, generalmente hoy día más del 80% de las fallas que nos ocurren ya nos han ocurrido anteriormente. Es decir, que si nosotros eliminamos la recurrencia de ese evento, vamos a impactar de manera muy positiva la confiabilidad de nuestro proceso, reflejada en la disponibilidad de nuestros equipos para producir. Y beneficios, pues, muchos. Obtener una mayor comprensión de lo que ha sucedido para evitar que vuelva a ocurrir. Encontrar la fuente de los problemas y establecer acciones reactivas. Y aquí, pues, muchas veces a personas le llama la atención este beneficio, que es que a veces nos centramos solamente en tratar de eliminar la recurrencia de los eventos no deseados, que es muy positivo. Pero es importante también asegurar la recurrencia de los eventos positivos que pueden ocurrir. Entonces, muchas veces identificar las causas de los eventos beneficiosos que estamos haciendo, de las cosas buenas que estamos haciendo, y tratar entonces de identificar por qué esto que estamos haciendo bien resultó bien. Identificar esas causas y llevarlas a otros procesos, pues es válido, y esta metodología me ayuda también a eso. Entonces, otros beneficios: identificar acciones más efectivas para abordar las causas de los eventos, orientadas a la solución de las raíces organizacionales. Lograr los objetivos de las investigaciones de los eventos con mayor eficacia. Respaldar la trazabilidad y la evidencia de los análisis que se hagan. Ahí hay una debilidad muy grande en las organizaciones. Generalmente no disponemos de la documentación de estos procesos, y con ello castigamos a la organización a siempre repetir los mismos errores. Y aumentar pues la coherencia entre la investigación de eventos similares. ¿Ok? Entonces, bueno, como dije anteriormente, el ACR se refiere
fundamentalmente a cualquier proceso sistemático que identifica las causas o causas que contribuyen a la recurrencia del evento. Y que cualquier evento, cualquier metodología de ACR que queremos utilizar debe basarse en cinco grandes eventos o pasos que debemos dar. Primero, el primer paso es una iniciación, es decir, con base al conocimiento disponible del evento, determinar pues realmente si es necesario o no, definir el alcance de, bueno, cuál es la metodología y hasta dónde voy a llegar con estos procesos. Establecer los hechos, recopilar datos, establecer los hechos de lo que sucedió, dónde y cuándo y por quién. Es decir, definitivamente el establecimiento de los hechos es fundamental. Y aquí quiero utilizar una frase que utilizaba mi abuela. Cuando yo digo que la vaca es negra es porque tengo los pelos en la mano. ¿Qué significa eso? Que el establecimiento de los hechos es fundamental. No podemos avanzar en una metodología que se base en hipótesis si no vamos validando esas hipótesis. Debemos tener los pelos en la mano para seguir avanzando en cada uno de los procesos de validación de hipótesis. Eso es fundamental para poder hacerlo. Y de hecho, por eso es uno de los segundos pasos que plantea todas las metodologías. Un tercer paso está asociado al análisis, uso de herramientas y técnicas definidas para determinar cómo y por qué ocurrió el evento. La validación, lo que hablaba anteriormente, que se interconecta con el establecimiento de los hechos, distinguir y resolver las diferentes posibilidades de cómo y por qué el evento fue causado. Y por último, pues, presentar esos resultados del evento, porque es la puerta a definir, a establecer dentro de la organización la toma de decisiones. Presentar esos resultados a los tomadores de decisiones. Y no solamente presentar los resultados por presentarlos, sino incorporar esos resultados con dólares al lado. De tal manera que yo le pueda decir a los tomadores de decisiones financieras en la organización, bueno, tenemos un problema de tantos millones de dólares y con inversión de tantos dólares, pues vamos a permitir eliminar la recurrencia de este evento que nos está costando tantos dólares al año. Entonces, es fundamental pues que nosotros como hombres de mantenimiento pues contemos de alguna manera con esas herramientas. Y bueno, de alguna manera la metodología pues, plantea esos 5 pasos, establecer las necesidades y propósitos del alcance, que no es más que definir pues, establecer los criterios que se deben utilizar para determinar cuándo se requiere un ACR. Es decir, bueno, primero, con cualquier evento único, con un gran impacto, generalmente ya por automático en la organización se hace, ¿ok? Cuando hay eventos recurrentes, a pesar de que no tenga altos impactos, los eventos recurrentes, igualmente con acciones indeseables similares, deben ser analizados. Cuando parámetros de proceso se mueven fuera de niveles de tolerancia al riesgo, por ejemplo, fallas o éxitos, o cualquiera sea el nivel de efectos que involucren elementos críticos dentro de las organizaciones, es decir, algunas fallas que no hayan podido convertirse en elementos catastróficos, pero que hubo desviaciones que pudieron llevar al proceso. Es decir, esos elementos pues, pueden ser suficientes para establecer la necesidad y propósito. ¿Ok? El establecimiento de los hechos, organizar la evidencia, buscar cómo y por qué ocurrió. Es decir, todos estos procesos es fundamental que identifiquemos el contexto en el cual ocurrió el evento, las condiciones antes, durante y después. El estándar de alguna manera nos lleva de la mano en eso, nos plantea paso a paso cuáles son cada uno de esos elementos dentro de ese proceso de qué, dónde y cuándo y quién debe buscarlo. Y por supuesto, los criterios para la selección de las técnicas. Esta es una de las médulas de esta norma, ¿no? De la 62740. Ella plantea que el RCA se puede llevar a cabo por diferentes grados de profundidad. Es decir, yo tengo pues
desde un insecticida hasta un cañón, un tanque de 4 cañones, pues, para utilizar. Ahora, dependiendo de cuál es la falla, pues yo puedo utilizar el insecticida o puedo usar el cañón. Existen entonces, pues, definitivamente estrategias que deben justificar el uso de una u otra herramienta. Entonces, hay herramientas que van desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo, tomando en cuenta, pues, que el nivel de esfuerzo requerido, pues, va a ser totalmente diferente, y el nivel de inversión que se requiere para lograr el objetivo definitivamente va a estar asignado por las consecuencias que de alguna manera esta norma plantea. Y en ese sentido, pues la norma plantea una serie de criterios, ¿ok? Criterios que describe en su anexo A para clasificar, para identificar las diferentes técnicas, ¿no? Y son alrededor, vamos a la norma un momento, vamos a salirnos de acá para ir a la norma. Aquí podemos ver, ¿no? Los criterios. Vamos a leer lo que nos plantea la norma, ¿no? Ella dice, la tabla A2 proporciona una lista y describe los criterios utilizados para caracterizar las técnicas de RCA, para compararlas, ¿no? Incluidas en la tabla A1. Cada criterio tiene 3 niveles indicados por más, 0 y menos, donde los diferentes niveles indican de alguna manera cuáles son las fortalezas y debilidades en cada uno de estos criterios que plantea el estándar para poder comparar las diferentes metodologías. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 criterios. Entonces, habla, entonces, por ejemplo, el criterio de escala, no, aquí arriba. El criterio de experiencia requerida. ¿Qué experiencia requerida se necesita para esta técnica A, B, C o D? Bueno, el criterio, la descripción del criterio es que está el método dirigido a los usuarios. Sofisticado, requiere el uso de técnicas que requieren una experiencia especial, tales como demostraciones de teoremas. Es apropiado para el uso únicamente por expertos en el dominio. Los niveles son 3. Primero, pues puede ser, el nivel de experiencia puede ser intuitivo, es más, requiere poca formación, de 0, o o requiere considerable esfuerzo necesario para, desde el punto de vista de capacitación y práctica, de tal manera para que esta metodología la podemos implementar. ¿Ok? Entonces, bajo estos criterios, bajo este mismo enfoque, define todos los niveles para los diferentes criterios. Soportes de herramientas. Requiere esta metodología herramientas computacionales para desarrollarse, para aplicarlas. Escalabilidad. Este método puede ser aplicable para matar una cucaracha, o puedo realmente analizar la falla del transbordador Columbia con esta metodología. Entonces, bueno, existen criterios para poder establecer, a eso se refiere la escalabilidad. Representación gráfica. ¿Cuál es la naturaleza del método de la representación gráfica? ¿Qué criterios maneja cada una de las metodologías? La reproductividad, es decir, yo puedo esta metodología tomar un modelo y ese modelo reproducirlo, esta metodología y esta otra. Y así pues habla de comprobaciones, habla de el rigor intelectual requerido, habla de la secuencia temporal, es decir, yo necesito una escala de tiempo para aplicar y analizar qué metodologías me pueden servir, y la especificidad, es decir, realmente cuáles son las limitaciones de alguna manera del método. Entonces, eso es parte de los que de alguna manera los
la norma, la 62740, me plantea. Es decir, una de las fortalezas de esta metodología es que ya me permite entonces, ahora sí, comparar una metodología como los 5 por qué con una metodología causa-efecto, o con un Ishikawa, o con un causa-efecto, o con un círculo de Moore. Es decir, ¿cuál es, de alguna manera, es la diferencia entre cada uno de esos? Y en base a estos 9 criterios que acabamos de ver, bueno, qué fortalezas y debilidades hay en cada una de ellas. Y yo tengo entonces, ¿qué tengo para entonces seleccionar la metodología? ¿Ok? Entonces, el mismo estándar plantea en su tabla A1 un portafolio de metodologías, y esta es parte pues de otra de las ventajas de este estándar, que nos proporciona, vámonos a la tabla, un portafolio de alrededor de 11 metodologías y una descripción. Entonces, vamos al estándar en la tabla. Entonces, en su página 25, pues ella nos habla de las técnicas de análisis causa-raíz. Entonces, estamos hablando de gráfico de eventos y factores causales, el Event Causal and Factors. Entonces, da una descripción, el análisis SF identifica la secuencia temporal de una serie de tareas o acciones y las condiciones del entorno que conducen a un evento de foco, a un evento, y estos se muestran en un diagrama causa-efecto. Entonces, así va describiendo una, dos, aquí está el método de los 5 por qué, el método del árbol de causas, el método del why de causa, o el por qué y el por qué, método de árbol de causas, análisis de árbol de causas, análisis del por qué y por qué, método de árbol de fallo, diagrama Ishikawa, seguridad a través del aprendizaje, el método Moore y otros métodos. Y cada uno los describe. Y luego, abajo de esto, hay una descripción de cada uno. Más abajo, pues, vas a conseguir en el anexo C la descripción detallada de cada uno de ellos. Es decir, entonces aquí vemos el EFC y te va explicando cada uno de qué significa cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, eso es parte definitivamente de lo que este estándar de alguna manera me entrega, ¿no? Y aquí vemos entonces, vamos a hacer rapidito una comparación práctica entre 3 de las metodologías más conocidas por nosotros. Hablamos del causa-efecto, hablamos de los 5 por qué y hablamos de Ishikawa, o el diagrama de espina de pescado. Entonces, vemos experticia requerida. Entonces, como se recuerda, en la experticia requerida hay tres niveles. Poco entrenamiento, requiere capacitación limitada o el esfuerzo considerable en el aprendizaje. Entonces, más es que es intuitivo. 0 requiere capacitación limitada y menos requiere un alto esfuerzo en el proceso de formación. Entonces vemos el causa-efecto, 0. ¿Qué significa 0? Bueno, que el causa-efecto es una metodología que requiere una capacitación limitada. Es decir, que una persona con 4 dedos de frente puede entrar a la norma, leerlo y aplicarlo sin ningún compromiso. A lo sumo requerirá un tallercito de un día para implementarse. ¿Ok? Voy con los 5 por qué. Es más. Es decir, es una metodología intuitiva. Realmente no se requiere un curso para aplicar los 5 por qué. ¿Ok? Y bueno, entonces la espina de pescado o el diagrama Ishikawa es más. Significa pues que igualmente también es intuitivo. ¿Ves? Entonces, metodologías como el método trípode beta es negativo. ¿Es negativo? ¿Qué significa? Porque se necesita un esfuerzo considerable en el proceso de transferir ese conocimiento, esos conceptos para poderlo aplicar. ¿Lo ven? Y así entonces se utiliza esta tabla con cada uno de los criterios. Soporte de las herramientas. Bueno, no se requiere soporte. Se puede aplicar sin detectar soporte, más se requiere soporte
soporte de herramientas 0 y menos es soporte de herramientas necesario. Entonces, aquí vemos que el análisis causa-raíz puede requerir no se requiere, pero puede requerir, no es obligatorio, pero puede requerir para facilitar la adecuación, organizar la información, una herramienta computacional, pero dice que no se requiere. Para los 5, ¿por qué? Dice que más se puede aplicar sin dedicar soportes de herramienta, ¿ok? Y más la espina de pescado igualmente, ¿ok? E igualmente la escalabilidad. Y así pues, en el área del tiempo, pues no vamos a entrar en todo, pero sí lo que quiero transferir con esto es que el mismo estándar me permite entonces comparar con los 2, 4, 6, los 9 atributos de comparación, las 11 técnicas de ensayo de la RCA. Y poder entonces, en función de eso, poder decir, mira, voy a utilizar el análisis causa-efecto para esto. ¿Qué necesito? Bueno, con un cursito a lo mejor de 4 horas que le dé a mi gente, pues a lo mejor lo puedo ya preparar a la gente. No necesito realmente un curso, no necesito un software. ¿Lo ven? Entonces, de esa manera yo puedo ir identificando claramente cada uno de los elementos que necesito para saber si realmente la herramienta que quiero usar se adapta a lo que yo quiero resolver. Eso es importante. Y como último, ya para cerrar en aras del tiempo este webinar, quiero retomar la última pregunta. Es decir, yo puedo aplicar muy bien cada una de estas 11 metodologías que acabamos de ver, pero definitivamente si no existe un plan de solución de problemas alineado a los objetivos del negocio, es como si no hiciera nada. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablamos de un plan para solución de problemas? Es que fundamentalmente debe existir una estructura en la organización que nos obligue a ir más allá del punto 3 de este plan o de estos pasos, que es aplicar la metodología de causa-efecto. Como podemos ver, apenas aplicar la metodología causa-efecto o la metodología de RCA que seleccionemos es apenas uno de 9 grandes pasos. Entonces hablamos de la necesidad pues, de incorporar en la cultura trabajar en equipos naturales de trabajo que permitan 2 temas. Uno, debe haber un equipo de alta dirección que esté jerarquizando los problemas. ¿Cuáles son realmente nuestros problemas en la organización? ¿Cuáles son los de mayor impacto y cuáles son los de menor impacto? Y a partir de allí, de ese proceso el segundo paso, bueno, vamos a localizarlos y vamos a jerarquizarlos para conseguir ese 20% de problemas que me impactan en el 80% del riesgo. ¿Lo ven? Y seguidamente, ahora sí, ya tengo mi 20% de los problemas, pues ahora voy a definir cuál es la metodología y voy a aplicar la metodología. Recuerden que la metodología no me dice cuáles son las soluciones que debo implantar. Ella me dice simplemente cuáles son las raíces físicas, humanas y organizacionales que están generando el proceso. Debe haber entonces, por el equipo natural de trabajo, un planteamiento de soluciones. Recuerden que si el problema es que me pica la oreja izquierda, hay muchas maneras de yo resolver ese problema. Así, también puedo resolverlo así, también puedo resolverlo así. Hay muchas maneras de yo poder rascarme la oreja izquierda. Entonces, es fundamental que definamos, bueno, con cuál mano y qué forma lo vamos a hacer. Y por supuesto, es siendo costo efectivos, haciendo una evaluación costo efectiva de cada una de las soluciones. ¿Por qué? Porque no hay soluciones que pueden tener un mayor impacto o menor impacto en la solución del problema. Pero una solución que tenga mayor impacto que otra puede tener diferencias desde el punto de vista de costo. Entonces debemos seleccionar aquellas soluciones que tengan mayor impacto en la solución del problema con el menor costo posible. ¿Ok? Todas esas soluciones deben ir a un plan macro
gobernado por este equipo natural de trabajo gerencial que permite entonces desarrollar un plan, un programa macro de la organización para resolver todos esos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay diferentes grupos resolviendo problemas al mismo tiempo. Es decir, hay gente cazando el tigre, lo trae y hay un grupo que viene a despellejarlo. ¿Ok? De tal manera de que, bueno, que este grupo va a establecer las estrategias para implementar presupuestos, recursos, gente requerido para implementar esos procesos. Hacer seguimiento, documentar los registros y, muy importante, publicar y celebrar los éxitos. Dar la palmadita en la mano al equipo natural de trabajo. Uno de los grandes problemas que tenemos en el proceso de implementar cualquier herramienta de confiabilidad es que muchas veces hay poca gente que se compromete a los procesos. Entonces hay tres grandes grupos, unos poquitos, es decir, si tenemos 10 personas, hay 2 personas que se comprometen, hay 2 que nunca se van a comprometer y hay 6 que están en la barrera mirando a ver si eso funciona o no. Por eso es importante que en un proceso de implementación de confiabilidad, la aplicación de la metodología de solución de problemas es la que nos va a permitir dar resultados pronto. Y esa, de alguna manera, es la fortaleza de esta metodología análisis causa-raíz. En ese sentido, muchachos, pues abro los micrófonos. Esto es parte pues, de lo que quería compartir con ustedes hoy. Ya tenemos ya alrededor de 45 minutos. Abro los micrófonos entonces para escucharlos y ver pues, si realmente se cubrieron sus expectativas con este foro. Adelante. Gracias, gracias Robinson, muchísimas gracias. Gracias a todos por esta participación. Ahora un momento.